Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en el libro 2 y esta es la cuarta semana de este libro. El título del libro 2 es Las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia y el título de la semana 4 es exactamente el mismo, las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Entonces nosotros vamos a abordar en estas semanas varios ítems que engloban los capítulos 16, 17 y 18 del Evangelio de Mateo y que son muy importantes para la práctica de la edificación de la iglesia. Usted sabe que nosotros entramos a partir del capítulo 16 en el encargo de esta nueva serie del alimento diario. El encargo es la edificación. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, nosotros vemos allí el Señor Jesús haciendo un trabajo de cuidado por las personas y liberación de las personas, sanidad de las personas, preparando un grupo de personas para ser parte del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos. Y estas personas ahora necesitan ser edificadas. Por eso que esta serie del alimento diario, entonces vendrá el fin. Esta da atención especial para este tema de la edificación de la iglesia. Y en el día lunes, nosotros vimos a Jesús, el Rey del reino de los cielos. Aquí es una palabra que el hermano Pedro Don nos habló a nosotros ya algunas cosas que él había tratado en las semanas anteriores. En el día martes nos muestra que la conexión con la cabeza, aquí él habló sobre el tejido, como un tejido, esta camisa, por ejemplo, este tejido, esta tela fue utilizada para hacer esta camisa. Ella tiene hilos transversales y longitudinales, o sea, tiene la urdiembre y la trama. Entonces, esto habla de la relación, de nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas, produciendo así una historia de amor. Y dentro de estas, antes de entrar en las lecciones, nosotros vamos a ver un ítem importante en el capítulo 17 de Mateos. Y aquí nosotros tenemos, por eso habla aquí en el día martes, conexión con la cabeza. Dice así, versículo 14, y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sanado desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, en esta porción, nosotros vemos que este joven habla que era lunático. También la palabra puede ser traducida para epiléptico. Entonces, la epilepsia es, de acuerdo con la ciencia, ella es una enfermedad neurológica. Entonces, en verdad, la persona que tiene este problema, ella
pierde su cuerpo pierde la conexión con la cabeza. Entonces, la parte cerebral de ella no consigue comandar al cuerpo. Entonces, aquí el hermano Pedro dio una explicación bien detallada sobre este tema. Usted puede leerlo después con calma, pero lo más importante es el lado espiritual de esta enfermedad. El ser humano tiene un problema crónico con la cabeza desde el momento que se desconectó con Dios, perdiendo el encabezar de Cristo en su vida. Entonces, cuando pierde la conexión con la cabeza, todo se hace una confusión. Entonces, aquí necesitaba, en esta situación, la reconexión de aquella persona con la cabeza, del cuerpo, de su cuerpo con la cabeza. Es el mismo principio, sucede hoy en el campo espiritual. Nosotros necesitamos nuevamente reconectados con Dios. En el caso contrario, nuestra vida va a ser una confusión. Y estamos tratando a partir del capítulo 16 de la edificación de la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos conectados con la cabeza que es Cristo, nosotros podemos causar muchos problemas en la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros salimos bajo la autoridad de Dios y comenzamos a hacer las cosas de manera separada de la voluntad de Dios. Por eso es importante rescatar a las personas que perdieron esta conexión y nosotros mismos estar conectados con la cabeza que es Cristo. En Efesios capítulo 4, voy a leerles a ustedes aquí, el capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren aquí, qué interesante, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces es importante nosotros retomar el encabezar, estar bajo el encabezar de Cristo, para que la edificación de la iglesia ocurra de manera normal, adecuada. Y entonces nosotros vemos que aquí tenemos la edificación de sí mismo en amor. El hermano Pedro desarrolló bastante esta cuestión del amor aquí, que es un ambiente por el cual Dios buscó introducir al hombre en el ambiente en que Dios vivía, el Dios triuno vivía, el Padre y el Hijo vivían en ese ambiente. Y Él también quiso introducir al hombre en ese ambiente de amor. Entonces, nosotros necesitamos para la edificación de la iglesia estar en este ambiente. El Señor quiere tejer una historia de amor con el hombre. Entonces, esto envuelve nuestra relación con Dios y también con los hermanos. Usted va a ver esto con detalles en el día miércoles. Yo voy a pasar al día jueves, que entra en la primera lección necesaria para la edificación de la iglesia. El tema del día jueves de esta lección, esta primera lección, es de extrema importancia para nosotros. Todas ellas, pero vamos a comenzar con esta. A partir del versículo 22, capítulo 16 de Mateo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, estos dos versículos nos muestran la importancia del camino de la cruz que el Señor necesitaba caminar, andar en él para poder hoy nosotros haber sido engendrada, la iglesia haber sido engendrada, y nosotros podemos participar de la edificación de la iglesia. Entonces el camino de la cruz, como fue importante para el Señor Jesús, también es importante para nosotros.
Y a partir del versículo 24, entonces, nosotros tenemos aquí esta primera lección. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Sim. Él le dijo, sí. Olha Pedro aqui Miren a Pedro, rápidamente respondió, respondió, porque era algo común. Este impuesto era cobrado de los varones judíos a sobre 20 años. Cuando ellos vinieron a hablar a los discípulos sobre si el Señor Jesús pagaba o no este impuesto, Pedro inmediatamente respondió, sí. Al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Miren, esta primera lección aquí es muy importante, porque Pedro aquí dio una respuesta sin volverse al Señor, sin consultar al Señor, respondió en sí mismo de acuerdo con su lógica humana y el pensamiento humano. Y él terminó haciendo algo que no era para ser hecho. Entonces nosotros, aquí es una lección para nosotros. Y el Señor, para tratar con aquella situación, mandó a Pedro que reflexionase sobre lo que él hizo. Entonces, esta reflexión fue el ir a pescar, echa el anzuelo y el primer pez que tenga, encontrarás un pez y hallarás un estatero y entrégalo por ti y por mí. El Señor hizo, ¿por qué el Señor no hizo algo diferente? ¿Por qué no vas y hablas con Judas, que guardaba la bolsa de dinero y tomaba allí el valor para pagar el impuesto? No, el Señor quería llevar a Pedro a reflexionar sobre lo que él hizo. Esto es lo que el Señor hace en nuestra vida. Muchas veces sirviendo al Señor en la iglesia, a veces nosotros creemos que estamos haciendo algo muy bueno y nosotros vemos que no es, que aquello no fue tan adecuado. El Señor nos da oportunidades para reflexionar sobre aquella situación, en vez de estar con rabia de los hermanos porque su servicio no fue aprobado o porque los hermanos creyeron que no fue adecuado. Usted debe ir delante del Señor y pedir que Él le ilumine a usted en aquella situación. Fue exactamente esto que el Señor hizo con Pedro. Entonces la primera lección es con relación a lidiar con nuestra capacidad natural, con la lógica humana. A veces el tema no son cosas feas que perjudican a la edificación de la iglesia, pero como cosas pecaminosas o inmundas, pero también cosas buenas relacionadas con nuestro hombre natural pueden traer perjuicio para la edificación de la iglesia. Entonces Jesús quiere mostrar a mí y a usted que nuestras buenas intenciones y lógicas naturales, según el concepto de cierto y errado, son cosas de Satanás. Es imposible para nuestra mente natural pensar las cosas de Dios porque ella está en el plano terrenal. Dios quiere transferirnos de plano, o sea, del plano terrenal para el plano celestial. Esto nosotros vimos en el capítulo 16, cuando el Señor habló que iba a morir, iba a padecer, y morir y resucitar. Pedro inmediatamente reaccionó, reprobando al Señor a un costado y diciendo, de manera alguna esto te suceda. Y el Señor le reprendió a Pedro, aléjate, Satanás, porque piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, es el mismo principio aquí. Nosotros necesitamos cambiar el plano para entender las cosas de Dios. En cuanto estemos aquí en la tierra, no vamos a conseguir alcanzar las cosas de Dios y nosotros vamos a traer perjuicio para la edificación de la iglesia. Y el hermano Pedro nos ayudó llevándonos
a la historia de Moisés, que es una historia bastante, una ilustración muy buena para nosotros, que nosotros podamos entender que Moisés tuvo primer periodo de 40 años de su historia. Él fue perfeccionado, él fue capacitado, él ganó habilidades porque él estudió en Egipto y adquirió la ciencia, el conocimiento de Egipto. Y él, en esos 40 años, él se sentía muy importante y empoderado por su capacidad que él adquirió natural y adquirida. Pero el Señor, cuando él completó los 40 años, él tuvo que ir al desierto y ahí en el desierto fue otros 40 años. Y a partir de 80 años fue solo allí que Dios pudo usar a Moisés para quitar al pueblo suyo que estaba en el cautiverio de Egipto. Es esto que Dios quiere hacer en mi vida y en su vida. Por un lado, el Señor necesita que nosotros tengamos capacidad para darnos más responsabilidades. Por un lado, nosotros necesitamos tener más capacidad para que Dios nos encargue más cosas, para nosotros ser más útiles a Él. Por otro lado, no podemos confiar en nuestra capacidad. Por eso que Moisés tuvo aquella visión de la zarza que ardía y no se consumía. Dios quiere solo canales. El fuego es del Espíritu. La obra es quien hace Él mismo. Él necesita solo canales adecuados para realizar su obra. Entonces, después de este periodo de los 40 años en el desierto, el Señor usó a Moisés para quitar al pueblo de Egipto. Y así también Él hace con nosotros. Él necesita eliminar nuestra fuerza natural por al final usarnos en la edificación de la iglesia. ¿No es una lección maravillosa esta? Aquí encontramos leyendo el Evangelio de Mateo. El Señor nos trajo para nosotros esta luz muy importante que usted necesita rumear con los hermanos de su iglesia, de su grupo familiar. Aquí en San Pablo tenemos varios distritos, necesitamos rumear bien esta palabra con todos los hermanos para ser ayudados, ser iluminados por el Señor en este aspecto. Nosotros tenemos aquí en el día viernes una lección más que también es importante, necesaria para la edificación de la iglesia. Ahí entramos en el capítulo 18 de Mateos. Dice así, en aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Entonces aquí usted ya ve cuál es la tendencia del hombre natural. Él quiere, él tiene la percepción, él siente la necesidad de tener una posición, de tener un título. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Entonces Jesús, él siempre ayuda de esta manera. Él es muy práctico. En la ayuda a los discípulos, él fue muy práctico y él también puede ayudarnos mucho. Colocó al niño en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, es muy importante. Usted mira a un niño, ve la simplicidad, su pureza. Es esto que necesitamos en la edificación de la iglesia. Cuando lidiamos con los servicios, con las personas, con los hermanos, al predicar el Evangelio, necesitamos de esta simplicidad, necesitamos de la pureza. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, por naturaleza, el hombre, él quiere buscar el primer lugar. Él quiere ser el primero. Entonces, aquí, todos quieren poder. Y esta disputa por la posición arruina a la iglesia. Arruina a la iglesia. Los primeros apóstoles trabajaron fielmente para Dios y para su palabra,
en el primer siglo. Quando Cuando terminó el apostolado de Juan, al final del primer siglo y el comienzo del segundo, ya no había más palabra profética. Esta ausencia de visión hace que el pueblo se corrompa, porque él queda sin dirección. Miren, al final del primer siglo, del segundo siglo, ya comenzaron los problemas por falta de la palabra profética. Por eso, usted y yo necesitamos valorar hoy la palabra profética, que el Señor ha dispensado a nosotros de una manera tan abundante. Cada semana, cada día, nosotros tenemos la abundancia de la palabra. Entonces, en aquella situación, en el primer y segundo siglo, entró un obispo con muy buenas intenciones y él terminó queriendo guardar a la iglesia, preservar a la iglesia. Él terminó creando jerarquía en la iglesia y ahí fue engendrado el clericalismo. Esto es muy hablado por el hermano Pedro muy detalladamente. Es muy peligroso cuando nosotros perdemos la palabra profética. Nosotros quedamos sin dirección, que perdemos el rumbo y otras cosas pueden sustituir, a veces hasta cosas buenas. Entonces, para que haya edificación es necesario que el concepto natural de posición termine. El mayor en el reino de los cielos debe convertirse en un niño. ¿Usted está dispuesto a seguir este principio? Porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Fue la primer bienaventuranza registrada en Mateos capítulo 5. El Señor ya comenzó la bienaventuranza hablando, bienaventurados los humildes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de aquellos que consiguen tomar por fuerza un lugar para sustentar su posición y ganancia de poder. En verdad, el reino de los cielos está compuesto de aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que se humillan, aquellos que se vacían. Por eso que el hermano Pedro siempre ha leído siempre con nosotros Isaías 57, versículo 15, aquella versión 15 actualizada, que allí nosotros percibimos cómo es importante nosotros ser personas de un espíritu contrito, humilde, personas quebrantadas, personas que se arrepienten de corazón arrepentido. Entonces, estas personas no van a luchar por poder, para tener algo. Ellas van siempre a vaciarse de sí mismo. El Señor mira con mucho cariño a estas personas. Y en Isaías 66:2 también, este tipo de personas que Dios necesita para edificar la iglesia. Cualquier cosa diferente a esto va a ser el principio maligno de Satanás, que él siempre está queriendo ser el mayor en medio de las personas. Y esto causa perjuicio para la iglesia, destruye a usted, destruye también a la edificación de la iglesia. El proceso perjudica el proceso de edificación de la iglesia. No vamos a estar buscando disputar con los hermanos quién es mejor, quién es el mayor. Vamos siempre a buscar humillarnos delante del Señor. Entonces aquí nosotros tenemos en el capítulo 18 aún, versículos 6 al 9, nosotros tenemos la tercera lección. Nosotros vimos aún en el día viernes, vimos la segunda lección y vamos a ver la tercera lección necesaria para la edificación de la iglesia. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Entonces aquí nosotros tenemos el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces no podemos vivir para nosotros mismos. Necesitamos dar atención a las personas, para las personas pequeñas, las más carentes, que necesitan de nuestra ayuda. Aquí en Romanos capítulo 14, vamos a mirar un poco en Romanos
aqui nós vemos Ahí nosotros vemos versículos 7 e 8. versículos 7 y 8. Voy a leerles a ustedes este texto. Diz assim: Dice así: porque nenhum de nós porque vive ninguno para de si nosotros mesmo, vive nem para morre sí y si. ninguno muere Se para sí. vivemos para o Pues Senhor, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, gracias a Dios, en el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces es totalmente diferente de esta situación de despreciar a las personas, menospreciar a las personas, querer ser el mayor de las personas. Es siempre una ayuda que estamos recibiendo aquí. En la tercera lección, a partir del versículo 10, dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí yo recibí una gran luz en esta porción. Entonces, las personas, los hijos de Dios, los cristianos, ellos tienen ángeles que están en los cielos delante de Dios. Y ellos están cuidando a estas personas. Si nosotros vamos en contra de estas personas, despreciamos a estas personas, estos ángeles van a estar allí. Él dice así, los ángeles ven incesantemente el rostro de nuestro Padre. Ellos están delante de nuestro Padre Celeste. Entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado para no despreciar, menospreciar a las personas. Delante de esto no debemos despreciar a ninguno de los hermanos, inclusive los pequeños, porque usted sabía que cada uno de nosotros tiene ángeles que Dios envía y que se acampan alrededor nuestro. Por estos pequeños que tal vez alguien desprecie, los ángeles van a la presencia de Dios en intercesión. Este fue este texto que yo leí a ustedes. ¿Ya imaginó despreciar a alguien cuyo ángel está delante del Padre? Ahí en el día sábado nosotros vemos una lección más, que es lidiar con los conflictos por medio de la comunión. A partir del versículo 15, el versículo 15 hasta el versículo 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Aquí yo quiero, resumiendo, decirles lo siguiente. Cualquier problema entre nosotros, los hermanos, nosotros debemos ir a los hermanos para tener comunión. Y el propósito de la comunión no es condenar, no es tirar al hermano en la basura, no es terminar con la persona, sino restaurar a las personas, traer a la persona de regreso a la comunión, traer a la persona de regreso a la luz, colocar a la persona bajo la luz del Señor en aquella situación. Entonces, en vez de estar esparciendo las cosas, se presenta una situación, va allá y lidia directamente con el hermano en aquella situación. No necesita hablar para uno, para otra, crear chismes en medio de la iglesia, confusión en medio de la iglesia, no resuelve nada. Y si no resuelve, necesita un moderador, un hermano más crecido, más maduro. Tenemos los presbíteros de la iglesia, puede ir hasta ellos y ellos también pueden hacer este trabajo de moderador para restaurar, restablecer la convivencia, la comunión entre los hermanos. ¿Está bien? Entonces aquí yo quiero, esta lección para nosotros es muy importante. Ya voy a entrar en el día domingo, que es la última lección, que habla sobre perdonar y pedir perdón. Entonces, en la edificación de la iglesia es la relación entre los hermanos. Nosotros con los hermanos, nosotros necesitamos cuidar bien
de este tema. Es igual que la vida conyugal. Si usted quiere tener una vida conyugal, usted tiene que cuidar su relación conyugal. En este contexto surgen muchas situaciones. Entonces necesitamos perdonar y también aprender a pedir perdón a las personas. Esto es muy duro. Usted necesita perdonar y pedir perdón. Y nosotros siempre tomamos nuestra razón y creemos que tenemos razón. Y terminamos perdiendo la oportunidad de aplicar esta lección en nuestra vida. El perdón es una lección extremadamente importante en la edificación de la iglesia. Si nosotros sabemos perdonar, no habrá edificación de la iglesia. Y si no sabemos pedir perdón, tampoco habrá edificación de la iglesia. Por tanto, esta lección es muy importante, merece nuestra atención. ¿Cuántas veces debemos perdonar a un hermano? En el plano terrenal, en el plano humano, hay límite para perdón. Aquí tomo prestado aquella porción, aquel pasaje que Pedro dice, que cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, hasta 7 veces. La capacidad de perdonar a las personas, la capacidad de Pedro era 7 veces, era muy buena. Pero aún así, el Señor ayudó a Pedro. Yo no digo 7 veces, sino 70 veces 7. Quiere decir, debemos siempre perdonar a las personas. Cuando el Señor enseñó a los discípulos a orar, el perdón fue mencionado. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12. Perdonar exige actuar con misericordia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 2, 13 dice, pero el juicio es sin misericordia para aquel que no usó misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros necesitamos aprender a perdonar a las personas, a ejercer misericordia para con las personas, porque la misericordia va a prevalecer. Ella triunfa sobre el juicio. Si usted aquí en la tierra no perdona, no usó misericordia, un día Dios también lo irá a juzgar sin misericordia. Aquí yo necesito decir misericordia. Por eso usemos de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando usted usa el criterio de cierto y errado contra su hermano, o sea, cuando juzga, no perdona y lo coloca en la prisión, usted desconoce que la misericordia tiene victoria sobre el juicio. Si alguien ejerce misericordia, esta persona tiene más ganancia. Por eso seamos misericordiosos. Aquí hay un pasaje en el capítulo 18 de Mateos que trata de aquel acreedor que la persona que le debía le perdonó su deuda, pero él no perdonó la deuda de la persona que le debía a él. Él debía mucho y él fue perdonado. Entonces nosotros también tenemos una deuda enorme con el Señor. El Señor nos perdonó nuestras deudas. Nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Estas lecciones son preciosas, muy preciosas. Esperamos que usted rumee bien esta palabra y que el Señor los bendiga a usted. Jesús es el Señor.